Ahora sí nos vamos a disponer para ingresar en el ciclo de Mariología y la devoción mariana. Hoy es el programa 23 en el que vamos a seguir profundizando la espiritualidad, en este caso, de la Virgen María. Desde hace 3 programas yo los introduje en la espiritualidad de María y nos estamos apoyando a modo de ayuda mnemotécnica en 3 palabras fundamentales que van descubriendo la interioridad de la Virgen María. Esas palabras son Ecce, Fiat y Magnificat. Hemos empezado a trabajar el 13 de julio con el término Ecce y hoy vamos a seguir profundizando, además, lo que ya venimos profundizando. El Ecce, heme aquí está la servidora del Señor. Hay un movimiento profundo por parte de la Virgen de anonadamiento. Cuando uno le dice a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto se dice, por ejemplo, en algunas consagraciones de vida religiosa. Sin embargo, el contenido es muy fuerte. Heme aquí, soy tu servidor. Como palabras brotan, por supuesto, de una persona creyente, seguramente muy eufémicamente. Pero en la espiritualidad de María, la Virgen sabía lo que significaba heme aquí. Su única intención es dirigir su mirada a la voluntad de Dios. Esto es, al deseo de Dios. La mirada de María hacia Dios es algo que nace de un corazón contemplativo. La Virgen se siente amada por Dios en plenitud, no parcialmente, al ser la madre del Señor, al haber sido la escogida de la humanidad. Solamente puede sentirse amada en plenitud. Este sentirse amada en plenitud es lo que va marcando un rasgo de la espiritualidad de la Virgen. Cuando nosotros, en una experiencia ya de carácter místico, ya supera la experiencia espiritual común o habitual de cualquier cristiano y cae en el heme aquí, ciertamente la persona dentro de su alma siente plenitud de vida. Dios unitrino habita en mi alma. Vengo de Dios, soy de Dios, vuelvo para Dios. Ese es el movimiento pendular, figurativamente hablando, que un alma experimenta a la luz de la espiritualidad de María, que con este término, explicándoselos así en detalle, podemos darnos cuenta que la mirada de la Virgen a Dios es una mirada única, de la cual podemos aprender muchísimo. Por eso, la Virgen en Lucas 1:48 dice, ha mirado la humildad de su sierva. En otras traducciones dice de su servidora. Ha mirado la humildad. Es consciente la Virgen que Dios toma la pequeñez de su ser. María sabe muy bien que la mirada de Dios es amor. Y para Dios mirar
es amar. Nosotros, si queremos también tener algún rasgo de esta primera palabra que va caracterizando la espiritualidad de la Virgen, sepamos que cuando le decimos, Señor, mírame, le estamos diciendo, Señor, ámame. Y la Virgen directamente no se lo pide, sino que lo ratifica. Ha mirado la humildad de su servidora. Que Dios nos mire ya es que Dios nos ame. Y Dios nos mira a todos. Porque si alguien dice, a mí no me mira, no esté tan seguro ni tan segura. Necesita tiempo para evaluar, tiempo para compartir, siempre y cuando uno tenga disposición hacia Dios. Cuando uno no quiere saber nada con Dios, no dispone de tiempo, no le interesa tampoco, pero cuando uno está en el camino y uno dice, Dios me mirará, es igual a Dios me amará, no tenemos que tener la más mínima duda de que Dios nos mira, Dios nos ama. Y se da a cada uno de nosotros como se da en la Virgen, en una manera paternal. Es un Padre que viene, nos abraza, que se aloja en el centro de nuestra alma y nos va transformando. Dios es espíritu, es inacible por tanto, pero la habitud de Dios, que se llama la gracia de Dios, es lo que realmente a nosotros, las personas, nos debe importar. Vivir siempre en gracia de Dios. Para poder exclamar, más allá de que sea con palabras y verbalizando el lenguaje, ha mirado la humildad de mi vida, esta pequeñez que soy yo. Es el mismo sentido de las palabras del ángel a María. ¿Recuerdan cuando en Lucas 1:28 dice el ángel, alégrate, llena de gracia? Que charitomene, se dice en griego, el Señor está contigo. Es decir, llamada a ser la madre del Hijo de Dios, María está llena de la luz y del amor de Dios, porque Dios es luz. Queda claro en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y es también amor, como lo vemos en la misma carta, primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Cuando Dios mira a María, en quien reposará su Hijo bien amado, infunde en ella su luz y su amor, las dos cosas. Cuando una persona a imitación de la Virgen María quiere vivir este rasgo de su espiritualidad, lo puede llegar a vivir. María es humana, irradia la Madre del Señor, esa espiritualidad al género humano. Nosotros, ya depende de nosotros, abrazar esa espiritualidad y dejarnos envolver por la luz divina que atañe toda nuestra mente y nuestro corazón, y el amor de Dios que constantemente quiere acogernos en su regazo. Claro que está, y al ser la Madre del Señor, y cuando dice, ha mirado la humildad de su sierva, lo que está diciendo es
el Padre ve que yo vivo inmersa en el esplendor de su luz y llevada por el soplo del amor. En el sentido fuerte de la palabra, el Señor está con ella porque el Altísimo la cubre con su sombra y hace de María su morada. El corazón de María está totalmente cubierto por la presencia del Espíritu Santo. Así como la tienda estaba sumergida en la nube, el corazón de María está inmerso en la presencia viva de Dios. Es la mujer contemplativa de la historia. Ningún místico pudo ser María. Ellos simplemente la imitaron. Y como la imitaron, pudieron avanzar muchísimo para estar envueltos en ese manto de luz y de amor a imitación de María, porque la Virgen, ciertamente, como lo señalamos aquí en el ciclo de Mariología, es la primera cristiana, y es la Madre del Señor, es sagrario vivo del Espíritu. Por eso tan importante es, y me interesa a mí mostrarles, en este ciclo, la espiritualidad de la Virgen María, para que nosotros nos inclinemos hacia ese lugar y no hagamos una espiritualidad elaborada por nosotros mismos. Cuando hay una irradiación en la Virgen María de cuáles son las cualidades por las cuales debemos optar en nuestra espiritualidad. El Espíritu de Dios ciertamente la introduce en la corriente de vida, en esa corriente de amor trinitario. Por eso María está en el seno de la Trinidad. Entonces, creo que de esta manera podemos comprender mejor que es en la luz y en el amor de Dios que María ve la luz y permanece ante el Padre. Toda la vida de la Virgen María transcurrió en esta postura del cara a cara de intimidad con Dios que se miraba en ella como en un espejo inmaculado. María entonces se ve en la mirada de Dios y es porque ella se reconoce humilde y pobre en el concepto de que tiene como único recurso a Dios. Ese es el verdadero pobre. Así como en alguna oportunidad en la formación interdisciplinaria les compartí, rico no es quien más tiene, sino el que menos necesita. Este concepto lo tenemos que tener siempre muy presente. Rico, repito, no es quien más tiene. Rico es, a la luz del Evangelio, quien menos necesita. En todo sentido de la palabra. La espiritualidad de la Virgen es una espiritualidad ciertamente abrazante, porque ella se siente, como acabo de decir, humilde y pobre, pero pobre en el sentido de que sabe que tiene como único y absoluto recurso a Dios. Comprende que todo lo recibe de Dios, tanto su ser como su condición de Madre Inmaculada de Jesús. Ella es realmente la humilde sierva del Señor. La Virgen desconoce el desvío muchas veces de la mirada. Es inmaculada, lógicamente,
ella quiere acercarnos a los dones que Dios genera en cada bautizado. Y realmente para María, vivir en la presencia de Dios es tomar conciencia de cómo operan estos 7 dones del Espíritu Santo que ya aparecen en el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2 y siguientes. Así como el pecador, por decirlo con un término teológico, es aquel que se aparta, digamos, del rostro de Dios, en cuanto a actividad se refiere, sin embargo, la condición humana es pecadora. Entonces siempre va a tender hacia el desvío, hacia la oscuridad, no hacia la luz, hacia el desamor, no hacia el amor. Ayer, justamente en el retiro espiritual que prediqué sobre la ciencia espiritual, el segundo retiro sobre este tema, les decía a todos los hermanos y hermanas que estaban, que participaron, que la tendencia del ser humano, debido a la condición pecadora, es siempre inclinarse hacia la mentira, hacia el mal, hacia la distorsión de la realidad. Las personas creen primero las mentiras antes que las verdades, justamente por la condición pecadora. Los que no creen eso son las personas que tienen un estado de gracia importante. Y aunque les quieran convencer o hablar mal de alguien o lo que sea, una persona criteriosa permanece en la verdad, porque tiene un estado de gracia que no la inclina hacia lo negativo. Nosotros tenemos que aprender de la Virgen, a vivir en gracia de Dios e inclinarnos como ella se inclinó, hacia la luz y el amor de Dios, como hoy lo hemos constatado en 2 citas bíblicas de la primera carta de Juan. Cuando uno se inclina hacia la luz y hacia el amor, siempre va a estar en la línea de Dios. Y este es un rasgo muy marcado de la Virgen María. Por eso la Virgen es la obra de la mirada de amor de Dios. Y por eso el mundo entero se acerca a María, porque ve en María la mirada de Dios encarnada. Cuando la Virgen dice, porque ha depuesto los ojos en la humildad de su esclava. Aquí en Lucas capítulo 1, versículo 48. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de su trono y elevó a los humildes, como ya lo vamos a ver más marcadamente cuando lleguemos al Magnificat de María, pero lo digo en contraste justamente con lo opuesto a la humildad, que es la soberbia. La soberbia es el mal del mundo. La soberbia genera que los poderosos siempre se sientan como superiores y entre ellos compiten, guerrean, sin importarles nada. Todo es fruto de la soberbia. La humildad lleva a la comprensión, al diálogo, a la aceptación de las diferencias. Pero esto lo vemos en todos lados. A veces lo vemos entre los políticos, la agresión que tienen unos con otros. La soberbia lleva a todo esto. No da consenso. La humildad permite consensuar. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el consenso no significa decir que sí a todo. Es ver lo que conviene. Lo que ayer he señalado en el retiro, uno de los puntos importantes
la sabiduría del artesano. Ver lo que conviene. Sabiduría del artesano. María tuvo esta sabiduría, esta homak, se dice en hebreo, a la luz de Éxodo 35, ¿no? Repito, la humildad de María es verdadera, porque esa humildad no es otra cosa que la traducción espontánea, por así decirlo, de la visión que tiene de Dios y de sí misma en Dios. Se ve reflejada en Dios. Santa Clara de Asís en algún momento decía a sus hermanas que cada vez que pensaran, sintieran, obraran, que miraran el cielo como si fuera un espejo, sabiendo que Dios ve todo lo que hacemos y que a Dios nada le podemos ocultar, ¿no es cierto? Por eso es también en este nivel, por así decirlo, en el que se ejercita la fe de María, una fe verdadera, atrapada por la luz y el amor de Dios. Por eso Isabel, la prima, lejana ciertamente por las diferencias de edad, la proclama bienaventurada. Aquí lo vemos en Lucas 1:45. Feliz, feliz la que ha creído. Feliz quiere decir te felicito, quiere decir bienaventurado o quiere decir dichoso o dichosa. Feliz la que ha creído las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. El Espíritu Santo te cubrirá con su luz. Tendrás un hijo. Será Dios en nosotros, entre nosotros. Ella permanece ante Dios y camina en su presencia porque sabe de una manera, vamos a decir, privilegiada, que el Señor se inclinó ante ella para mirarla. Entonces, ante la propuesta del ángel, descubre de pronto que ella es amada por Dios, que quiere invadirla en su vida, de alegría, de amor, porque será la madre del Señor. María entonces experimenta la palabra del ángel como un don gratuito de Dios vivo, lógicamente. Vive la experiencia que cambia la vida de un hombre cuando éste se da cuenta que es amado por alguien. Entonces, la revelación de la plenitud de la gracia es para María la mayor experiencia del amor de Dios por ella. Por eso vivió la plenitud de la luz divina y del amor divino. Para cerrar entonces esta meditación y formación sobre este primer rasgo de la espiritualidad de la Virgen María, el Eche, heme aquí, soy tu sierva, es importante que tengamos siempre presente que para María creer es aceptar con todo su ser esta propuesta del amor de Dios. Pero además, creer es comprender vitalmente, digamos, que todos los instantes y los acontecimientos de su existencia no son ni un destino ni un azar. Están orientados, están previstos por una mano paternal. Por eso es escapar a un sentimiento de soledad y de abandono para acceder a una experiencia de plenitud y de comunión. María, acompañada por San José, conoce lo que es el exilio, tiene que dejar todo en medio de la oscuridad por las tierras áridas, se va a ocultar a Egipto, va al silencio María.
María está envuelta en ese amor que la va guiando y que a San José, con la aparición del ángel también a él, le pide que no se separe nunca, que sería la Madre de Dios. Solo debe hacer una cosa, ¿no? Dejar hacer a Dios. Esto es un rasgo muy importante, dado que a veces la ansiedad de un ser humano no permite que Dios haga. Uno pide algo y quiere ese algo, y en el día que uno quiere y a la hora que uno quiere y donde quiere, uno no deja actuar a Dios muchas veces por la ansiedad con que reviste los pedidos. María, en cambio, deja hacer a Dios y sigue cada momento. Entonces se comprende que su corazón desborde de agradecimiento y que su espíritu se estremezca de gozo, como dice la Virgen, en Dios su Salvador. Por eso creer, y con esto cierro, es entregarse sin reserva al designio del amor de Dios en la Virgen. Nosotros nos queda imitarla, sabiendo que creer es entregarnos sin reserva al designio de amor de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que la espiritualidad de la Virgen en este ciclo de Mariología y la devoción mariana sea para nosotros un modelo perfecto para imitar en nuestras vidas.